Bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión con Dagger Hernández. Dagger, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como te comentaba antes de comenzar esta grabación, muchas veces le tenemos que dar gracias al universo por poner en nuestros caminos a personas y a estos invitados tan excelentes que tenemos semana tras semana. Y el día de hoy desde Costa Rica está con nosotros Dagger para hablar de un tema que no es aislado. Lo de migraciones no es un fenómeno aislado ni un fenómeno que está de moda, vamos a decirlo así, por todas estas noticias que últimamente se encuentran de boca en boca en todas las redes sociales, sino la migración va mucho más allá, va ligado a los derechos humanos y va ligado a esa decisión que muchos, como nosotros, tomamos la decisión de salir de nuestro país de origen. Dagger, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes, Yoli y Asdrúbal, por invitarme a Reventando Brujas. Yo espero que este espacio sea un espacio que sirva para muchas personas en América Latina y en el mundo en general para conocer sobre la realidad de inmigración en Costa Rica, en el mundo y lo que estamos viviendo desde la actualidad y lo que está sucediendo en diferentes países con los temas de políticas migratorias que gobiernos han estado y están asumiendo en este momento. Sí, de hecho, esta semana vivimos algo tormentoso. Desde hace 8 días, nosotros el domingo pasado, en nosotros el país que recibimos es Colombia, obvio, y sabemos todo lo que pasó con entre el presidente de Colombia y el presidente de Estados Unidos y todo el revuelo que viene causando desde el 20 de enero que tomó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, y creo que está afectando a toda América. Entonces, creo que sí, Dagger, va a ser una conversación que le va a llegar a muchas personas. Y comencemos por el principio. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos y por qué nos está afectando a todos en América Latina y no latina, en América? Bueno, en Estados Unidos está asumiendo un presidente que tiene y hizo una administración anterior un poco conflictiva con relación al tema migrante. Él mismo se proclamaba salvador de lo que ellos consideran un espíritu americano, una nación americana propia, única en su visión de país y en su visión propia, muy propia de ellos, ¿verdad? De cómo conciben al continente y de cómo se conciben ellos en el continente. Incluso, creo que parte de lo que está sucediendo en las políticas de Estados Unidos que nos están afectando al resto es el presidente Trump tratando de demostrar que efectivamente sus promesas de campaña, lo que él le dijo a sus electores y lo que le prometió a la gente que votó por él, lo está ejecutando, y lo está ejecutando no solamente con acciones, sino tratando de decirle al público, tratando de publicitarlo por todo lado, tratando de realmente hacer un show sobre lo que está haciendo y sobre las medidas que está tomando. Es por eso que a Colombia le manda 2 aviones militares. O sea, ¿cómo vas a enviar personas en 2 aviones militares como si fueran delincuentes que fueron sacados de la cárcel? No, no son delincuentes, son migrantes. Una persona migrante no es una persona ilegal, no es un delincuente. Igual, o sea, ¿cómo le dice al resto de países que van a tener obligatoriamente que aceptar personas migrantes de sus nacionalidades y casi que obligatoriamente, ¿verdad? Incluso violando convenciones internacionales, violando temas a nivel internacional como la Convención sobre el Estatuto del Refugio, como el Pacto Mundial sobre Migración, como las reflexiones internacionales con relación al tema de refugio y migración, que han habido varios protocolos y varias actuaciones posteriores a estos acuerdos, incluso de revisión, en donde Estados Unidos ha sido partícipe. Pero creo yo que es esa línea principalmente una línea de no solamente decir, bueno, ya llegamos al gobierno, sino
fanfarronear y publicitar acciones que puedan realmente demostrar de que el señor presidente está cumpliendo con lo que prometió en la campaña. Y eso es lo que estamos viendo y lo que está tratando él de demostrar con todo lo que ha estado y con todo lo que ha hecho en esta última semana, en estas últimas 2 semanas. ¿Cómo podemos venir a equilibrar esa necesidad entre el control migratorio con la protección de los derechos humanos? Yo creo que ya los países incluso tienen medidas establecidas dentro de ellas mismas y los organismos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas migrantes han incidido bastante y tienen bastante tiempo de estar trabajando sobre los países americanos en general, desde Canadá hasta Sudamérica, Argentina, sobre temas migratorios. Primero, hay organismos que garantizan, OIM, el Organismo Internacional para las Migraciones, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, son 2 organismos que tienen un mandato claro de Naciones Unidas para trabajar, uno, el primero, sobre procesos migratorios y 2, sobre el tema del refugio. Han trabajado en los diferentes países sobre esos temas. El segundo punto son las cortes nacionales de cada país, y en esto, Yolimar, hay un ejemplo con la normativa que quiso implementar Trump, o el decreto ejecutivo, por decirlo así, que quiso implementar entrando apenas el mismo día que entró, en donde le quitaba el derecho a la nacionalidad estadounidense a las personas que nacían en Estados Unidos. Eso se llevó a una corte en Estados Unidos y la corte suspendió la ejecución de esa aplicación hasta que se haga la efectiva revisión, ¿verdad?, judicial de la norma. Entonces, existe a nivel interno de cada país un control de convencionalidad sobre el tema de los derechos de las personas migrantes. No se puede decirle a una persona migrante, mire, le vamos a cambiar su realidad de un momento a otro. A una persona migrante que ya tenga algún derecho dentro del país, ¿verdad? No se le puede llegar a decir, vea, su realidad ahora es que usted no va a poder ser nacional porque ya se acabó su derecho a la nacionalidad. No, hay que, por decirlo así, dar cierta formalidad para que las personas que ya tienen algún proceso migratorio abierto, algún derecho adquirido, en este caso el derecho a la nacionalidad de las personas que nacieron en Estados Unidos, se tiene que dimensionar jurídicamente eso. Y además, bueno, tal vez el tercer punto, que además de organismos internacionales, del control de los tribunales de justicia internos, el tercer punto sean las ONGs, las iglesias, los grupos organizados que representan, siento yo, a nivel de sociedad civil, una posibilidad de presión para que el presidente o las políticas de cualquier país, no solamente el presidente Trump, sino las políticas de cualquier país, puedan incidirse o en una forma o en otra y puedan por lo menos reflexionarse, ¿verdad? Yo creo que ahorita lo que, como dije al inicio, se está fanfarroneando o se está tratando de hacer un poco de bulla sobre que efectivamente llegó el cambio a la presidencia de Estados Unidos. Hay que ver si efectivamente ese cambio se sostiene en el tiempo. O sea, con la participación de las cortes, con la participación de la sociedad civil y con la participación de los organismos internacionales. Hay que ver si ese cambio migratorio se sostiene en el tiempo. Hay que recordar que han sido los gobiernos demócratas los que más personas han deportado que el gobierno de Trump, el anterior gobierno de Trump. O sea, se han logrado más deportaciones en los gobiernos demócratas que en los gobiernos de Trump, que el gobierno anterior de Donald Trump. Entonces, hay que ver si efectivamente estas medidas se logran mantener en el tiempo. Sí. Disculpa que coincido con Dagger, porque
estas deportaciones siempre se hacen, no fue la primera deportación, no es el primer avión, en este caso, hablando del caso de Colombia, que se hace hacia el territorio colombiano, pero ¿por qué si darle una noticia tan máxima a en específico, si con el gobierno anterior de Biden también se habían realizado estas deportaciones al igual de migrantes? Sino es lo que usted dice, yo también lo vi de esa manera, yo digo, él quiere demostrar que está cumpliendo algo que prometió al pueblo americano, al pueblo de Estados Unidos, pero de alguna manera como que ya más de, como que sí lo estoy haciendo, miren que mi gobierno sí lo está logrando lo que los demás no, cuando los demás gobiernos también hacen estos procesos de envío de migrantes a sus países de nacionalidad, de natal. Entonces, esta parte sí me siento muy afín con lo que comentas, porque lo decía, y muchos gobiernos han aprovechado esto también para tapar situaciones políticas que están afectando internamente sus gobiernos, entonces tapan noticias importantes internas en los países que vivimos con esta gran noticia de deportaciones, entonces como que se están dando aquí nos decimos, nos pagamos y nos damos el vuelto nosotros mismos porque como que nos damos la mano para tapar muchas cosas que en realidad están pasando detrás. Efectivamente, Jennifer, incluso yo les voy a comentar algo interesante en Costa Rica. Digamos, en Costa Rica el tema migratorio no es un tema que políticamente se hable. O sea, acá incluso cuando yo fui subdirector general de Migración y Extranjería, que es un cargo a nivel migratorio importante en el país, y a mí me preguntaba un periodista de Europa, un periodista europeo, me decía, ¿cómo estando en elecciones, porque estábamos en proceso electoral en Costa Rica, cómo estando en elecciones el tema migratorio no es importante para Costa Rica? Y eso para agregarte ahí a vos de que efectivamente el gobierno ahorita de Costa Rica también ha estado asumiendo una posición con relación al tema migratorio, pero no es una posición que salga a la luz. Y si este tema del presidente Trump y de las políticas de Estados Unidos nos sirve o le sirve al país, a Costa Rica en este caso, para también poder solventar algunas otras necesidades que no se han logrado solventar o logrado trabajar a nivel de este gobierno. Efectivamente, completamente de acuerdo con vos. Yo quiero rescatar que efectivamente ninguno de los que hemos migrado o que hemos tomado la decisión de hacer vida en otro país somos delincuentes, como Tiger lo mencionaba, porque o sea, decir que todos venimos a delinquir es meternos como a todos en un saco y no, mira, existimos muchos profesionales que por las circunstancias que sea decidimos salir del país en el que nacimos y desarrollarnos en el otro que nos está abriendo las puertas y las oportunidades. Y es feo, de verdad, es bien incómodo, más allá de la política, más allá de todo, que a través, que las vidas de nosotros, y me quiero incluir aunque yo no esté allá deportado, igual me siento parte de la comunidad. Vernos afectados simplemente por una fanfarronería, simplemente porque un capricho o por el momento, verme afectado mi vida. O sea, ahorita quiero que todas las personas que están viendo este episodio o que en algún momento que están incluso allá en Estados Unidos y que tienen miedo de salir de sus casas, de andar en el carro, también sentirme en esos zapatos y entender bueno, que a pesar de las circunstancias, en tener dignidad de saber que no somos unos delincuentes que vinimos al país que llegamos, venimos a ser país. Somos ciudadanos y a este episodio lo queríamos traer específicamente porque queremos saber qué herramientas tenemos a nivel, bien sea legal, qué herramientas podemos utilizar o qué herramientas le podemos dejar a las personas para que busquen recursos, o sea, de evitar, pues, este momento, porque yo creo que es un momento muy duro, indiferentemente de lo que esté sucediendo, las vidas de las personas están en riesgo.
Interrumpimos este episodio para recordarte suscribirte en nuestro canal de YouTube. Estamos en plataformas de audio de podcast. Estamos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en redes sociales como Instagram y TikTok como reventando.burbujas. Continuamos. Asdrúbal, yo quiero, con eso que estás mencionando, de qué herramientas le podemos dejar a la gente que escucha, que está en esta zozobra tal vez de tener que salir tal vez de un país y de regresar a su país de origen. La primera herramienta, y me parece a mí una muy importante, es que la persona tenga claridad de que va a tener que salir. O sea, que no se aferre a quedarse, porque eso lo puede o la puede llevar a un proceso migratorio hasta en cárcel, ¿verdad? Y un día de estos oí yo la loquera, la peor de las loqueras, porque o sea, que los migrantes los iban a mandar a Guantánamo, que es de las peores loqueras. O sea, yo dije, no, ya eso raya en completa toda la violación a todos los derechos humanos, pero, o sea, uno tiene que programarse para salir. ¿Qué es programarme para salir? Si mi parol vence en el 31 de diciembre del 2025, entonces yo 6 meses antes programo un vuelo, veo a qué país puedo migrar, comienzo a preparar mis maletas, preparo mi dinero para salir, efectivamente me hago un ahorro para salir. O sea, si regreso a mi país de origen, bien, porque regreso a mi país de origen. Si no regreso a mi país de origen, ubico un país, hago los requisitos de visa y todo, para que antes del 31 de diciembre no tenga que llegar a buscarme o no tenga que llegar yo a una redada para que me apresen y me saquen de la peor forma del país. O sea, tal vez el primer consejo y lo primero es estar conscientes de que a menos de que las circunstancias cambien y de que los tribunales controlen las políticas actuales, a menos de que suceda eso, la persona tiene que estar clara de que tiene que salir y tiene que programar su salida. O sea, la salida se programa así, se programa con tiempo. Uno responsablemente dice, bueno, voy a prepararme, mi proceso migratorio ya acabó, en 6 meses tengo que comprar un tiquete de avión, salir con un poco de dinero, porque tampoco es que la persona fue a Estados Unidos, o sea, al final es cumplir algún sueño o regresar al país por lo menos con algún poco de dinero, ahorrar, hacer cumplir con todas las necesidades para poder salir de forma digna y regresar al país de forma digna. Eso es un proceso, hacer un proceso migratorio digno. Lo segundo, recomendable, si la persona puede y puede acercarse a su consulado de país, o sea, y digo si pueden acercarse, ¿verdad? Porque hay personas que salieron tal vez huyendo de regímenes políticos que no les permiten acercarse. Pero si pueden acercarse al consulado de su país, es muy importante acercarse al consulado de su país y registrarse y decir, miren, yo soy migrante en Estados Unidos. Porque, y les doy el ejemplo, la gira ahorita del secretario de Estado en países de América Latina es para negociar. O sea, es para negociar con base en los números que tiene el país versus los que tiene Estados Unidos y hacer intercambios o decir, bueno, y les doy un ejemplo de Costa Rica, el secretario de Estado va a venir a Costa Rica a decir a Costa Rica les vamos a mandar cierta cantidad de personas de múltiples nacionalidades, porque los costarricenses los mandan diferentes, ya les digo cómo los mandan, que es un poco gracioso. Pero, o sea, a los costarricenses no los mandan así en aviones o de forma masiva. O sea, sí lo mandan en avión, pero no de forma masiva. Pero a Costa Rica necesita negociarle. Entonces, lo recomendable para la gente que pueda acercarse, los mexicanos, tal vez, los costarricenses, guatemaltecos, hondureños, la gente que pueda acercarse al consulado de su país, acérquese y dígale, regístrese para que su país pueda contabilizarlo para cualquier política, para cualquier proceso de negociación o para cualquier tema en donde usted necesite o requiera ayuda
y deba urgentemente acudir a su consulado. Y tal vez la tercera recomendación, y esto para la gente que puede hacerlo, porque hay gente que no puede. Hay organismos en Estados Unidos que se dedican a la defensa de los derechos de personas migrantes. Y hay abogados privados muy buenos que se dedican a la defensa de derechos de personas migrantes. O sea, si usted quiere pelear su caso e irse a pelear formalmente contra estas normativas ante los tribunales de justicia, puede hacerlo o por un organismo, sumarse a las iniciativas de organismos o sumarse a algún abogado privado que pueda llevar su caso y que pueda ganarle algún proceso en las cortes al gobierno federal o al gobierno de los Estados Unidos. Quiero rescatar una idea del primer herramienta en cuanto al parol. Tenemos muchos conocidos y muchas de las personas, más que todo venezolanos, porque somos los que tenemos más contacto, se han ido con esta protección humanitaria que ofreció Estados Unidos en su tiempo a los venezolanos, ¿sí? Una de las preguntas que nos llegó en nuestras redes sociales fue exactamente esa. ¿Cómo quedan las personas de parol humanitario, por ejemplo, que se les vence el 31 de diciembre y ahorita ya 1 de febrero, 2 de febrero, no han hecho ningún otro trámite paralelo al parol que puedan pararlo para que queden allí en Estados Unidos? Ya nos diste la primer consejo, que fue ir alistando un vuelo para mucho antes que se venza. Pero a esta fecha todavía ellos tienen oportunidad como de meter, de meter, vamos a decirlo así coloquialmente, otra, vamos a decir, ayuda, asilo político o residencia antes un estatus, para tener un estatus. Un estatus antes de que se venza este permiso o esta ayuda humanitaria. Ok, lo recomendable, Yolimar, es presentar, en el caso de que quiera hacer un cambio de categoría migratoria, un cambio de estatus, es presentarlo antes de que se venza el parol. Y ¿Cuánto? ¿6 meses antes? ¿1 año? O sea, si tiene y cumple con el resto de requisitos y con todos los requisitos posibles, o sea, yo lo presentaría lo más pronto, porque el parol, como vos lo mencionaste, es una política temporal. Entonces, la persona no se puede quedar con una política o con una categoría temporal. La persona debería de optar, si tiene, no sé, si tuvo un hijo en Estados Unidos y tiene la posibilidad de por medio de su hijo acceder a la residencia, entonces que lo hagan lo más pronto. Ahí sí no hay tiempo. O sea, es cumplir con los requisitos establecidos y hacerlo más pronto. Si tiene un patrono muy responsable, que el patrono quiere que usted se quede ahí, efectivamente, el patrono está dispuesto a pagar todo su trámite laboral y su permiso laboral y todo, entonces comience el trámite lo más pronto. O si tiene, no sé, se enamoró y logró encontrar el amor de su vida, entonces hizo ya y cásese y continúe y haga el proceso. Pero en eso, sí no hay tiempo, o sea, hágalo lo más pronto, porque cuando ya llegue el tiempo límite de la autorización, le van a preguntar en qué condición está, en qué estado está, y la persona tiene que decir, mire, estoy en trámite de, o ya me va a salir el trámite de, y ya con eso ya se lo dejan en Estados Unidos. Lo no recomendable, y en esto sí es no recomendable, es pasarse de parol a asilo. O sea, porque a menos de que la persona realmente sea perseguida. O sea, si la persona puede demostrar, porque el asilo en Estados Unidos, recuerden que es diferente en América, en el asilo en Estados Unidos hay que ir ante un juez del estado a decir efectivamente, a demostrar de que usted fue perseguida o perseguido en su país de origen. Entonces, si no cumple con esa razón de persecución y no puede demostrar esa razón de persecución, mejor, o sea, no se pase asilo, porque es como tratar de pasarse a una... Es un fraude jurídico, o sea, lo que pasarse asilo solo para tener algún documento temporal también,
incluso más temporal, porque ahora, bueno, recuerdo que en algún momento los solicitantes de asilo incluso los estaban metiendo a la cárcel y que mantuvieran su solicitud de asilo desde la cárcel. Entonces, es más temporal y más limitante el asilo que está planteando esta administración del presidente Trump. Es delicado todo eso. Pero bueno, ya tenemos varias opciones, ¿no? Si tienen parol humanitario, lo más importante es prepararse conscientemente y hacer los trámites necesarios, bien sea que florezca el amor o que, bueno, busquen a través de una visa de trabajo, estando ya allá para regularizar su estatus. Pero lo importante es regularizar el estatus, nunca caer fuera de estatus. O sea, no tengo estatus, porque pues ahí es donde corremos el riesgo, ¿no? Pero es que hay un fenómeno que no estamos tomando en cuenta con Estados Unidos, que es muy particular, aunque también pasa en Colombia, pero, y no sé si en Costa Rica, ya ahorita Dagger nos aclarará. Hay mucha gente que pasa a través de la frontera, o sea, ni siquiera hay posibilidad alguna de que, a menos que seas cubano, pero, o sea, pasan a través de la frontera, llegan al país y también es complicado para el país decir, mira, ¿cómo agarro esto? Y no quiero ser abogado del diablo, pero pues también uno tiene que estar consciente, ¿no? O sea, pasé por la frontera y no tengo nada que avale que mi huella migratoria. Entonces, en ese caso sí, yo creo que es complejo, porque hay mucha gente que pasó y conozco gente que pasó a través de la frontera y está en Nueva York, está casi que ya en Canadá. Ahora, ¿cómo sale de ahí? Por un vuelo lo van a dejan salir a una persona así, estando allá sin nada, ningún documento, nada. Adrúbal, solo para atenderte, a la gente que se va del país, nadie le va a negar su salida. Mira, o sea, no sabía es de importante que lo entendamos. Sí. Si te vas del país, nadie te va a negar que salgas. Ahora, si no tenés ningún documento, tenés que irte a tu país de origen. O sea, tenés que decir, mira, yo soy venezolano, yo soy costarricense, yo soy cubano. O sea, lamentablemente hay que ir y se regresa al país de origen sin documento. Ahora, en el caso de que se tenga pasaporte, puedes irte al país que te permita. En este caso, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Venezuela tiene ingreso a España. Entonces, una persona de nacionalidad venezolana con pasaporte podría comprar un boleto e ir a España y ya ahí por lo menos continúa con un proceso migratorio fuera de su país y podría rehacer, entrando legal a España, rehacer su proceso migratorio. Pero a la gente no y eso es algo importante que lo tengamos claro todos y todas, a la gente no se le va a sancionar por salir del país. O sea, si te vas, la gente te va a decir, ay, hasta luego, vuelva o no vuelva, pero hasta luego, vayas. Y eso más bien es lo que está provocando esas políticas, ¿verdad? Que la gente se vaya, o sea, que decirles adiós, hasta luego, váyase. Entonces, a nadie se le sanciona por salir. Si usted puede salir, o sea, por la vía formal, por el aeropuerto, y tiene pasaporte y todo, entonces vaya y salga y cumpla con esta formalidad de salir de forma legal. Y si no tiene documento, ahí, o sea, puede ser por muchas razones que no tenga documento, ahí volvemos al tema de asilo, puede ser incluso por un tema de que sufrió persecución en su país de origen. Hay incluso algunos casos en donde le han quitado la nacionalidad a la persona y por eso es que no tiene documentos de país de origen. Entonces, en ese caso, sí pida asilo, que en el asilo hay protección para esas personas que han recibido afectación en su identidad por temas directamente vinculados al país de origen. Y además de eso, el asilo, en el caso de que la persona
quiera un documento de viaje, el asilo o el refugio, le da a la persona, con base en la Convención sobre el Refugio, un documento de viaje internacional, que todos los países de Estados Unidos emiten documento de viaje. México emite documento de viaje, Costa Rica emite documento de viaje. Entonces, hay un documento de viaje para personas asiladas. Ahora, como última opción, si usted no puede regresar a su país de origen, pero tampoco se puede quedar en los Estados Unidos porque no tiene trámite migratorio, hay una opción de negociar un salvoconducto o un pasaporte de emergencia para salir a un tercer país, pero ese tercer país tiene que aceptarle. Entonces, por eso uno tiene que hacer previamente la gestión de salida, porque la aerolínea no lo va a montar si el tercer país no le acepta con ese salvoconducto o con ese documento de viaje provisional. Dagger, aquí te tenía una pregunta y le respondiste ahorita sin dártela, es que estamos conectados acá. Hay una de las preguntas que nos dejan también en redes sociales y la persona nos dice lo siguiente: gané mi caso de asilo en febrero del 2024, él está en Estados Unidos, actualmente tengo 2 años y medio en Estados Unidos, entré por frontera, ¿corro algún riesgo de ser deportado o que este asilo se quite o me lo quiten con todas las políticas que están saliendo ahorita? No, en ese caso, Yolimar, no, porque la persona ya ganó su reconocimiento de refugio. Y eso es muy importante en todos nuestros países americanos, occidentales, incluida Europa. Ningún refugio otorgado se puede quitar, a menos que la persona cometa delitos en el país, o a menos de que la persona incluso cometa, sea condenado por delitos de lesa humanidad, delitos contra la paz, o sea, algún delito realmente grave. Pero el derecho de refugio no se puede quitar. Incluso si la persona comete delitos dentro del país el cual le dio refugio, todavía se tiene que entrar a valorar si se le quita o no se le quita el refugio. O sea, no es que automáticamente, delito común, digamos, te robaste una manzana en el supermercado, algún delito común, a la persona hay que entrarle a valorar si se le quita o no se le quita. No es que automáticamente se le quita. Los únicos delitos que quitan son los delitos graves de lesa humanidad, delitos contra la paz, delitos de crimen organizado, delitos de trata de personas, de tráfico de personas, que son delitos internacionales. Entonces, el asilo por otorgado, nunca a la persona, nunca en su vida se le va a quitar en ese país, a menos de que la persona cometa un delito grave, realmente grave, o renuncie voluntariamente. Y la persona diga, mira, yo renuncio ya a mi asilo, ya me quiero ir de este país, y ya renuncio. Sí, es de verdad muy complejo todo lo que está sucediendo. Cuéntanos cuéntanos eso de los costarricenses, cómo los llevan de nuevo al país, cómo los repatrian, que es que me quedé con la incógnita. Así, Andrés, bueno, al resto a otras naciones, más bien, no al resto, sino a otras naciones, en América les hacen un vuelo de avión, incluso otras naciones centroamericanas, Guatemala, Honduras y El Salvador, no recuerdo en cuál aeropuerto de los 3 países, pero tienen ya un counter o varios counters en un salón especial para personas repatriadas, o sea que es algo como más frecuente recibir a personas repatriadas, entonces tienen incluso procesos formales de integración de nuevo en la sociedad hondureña, salvadoreña, guatemalteca y procesos ya más establecidos. En Costa Rica, nosotros somos una minoría migrante en Estados Unidos, minoría, o sea, somos 180,000 personas. Entonces, en todo Estados Unidos, 180,000 personas, tal vez la población más grande está en Nueva Jersey, y de esos 180,000, según una estimación, aproximadamente un 35% puede estar de forma irregular. Pero ese 35% irregular, cuando es detectado, lo que hace la administración migratoria, les hacen todo el proceso formal,
tal vez los meten en la cárcel o tal vez solamente les dicen, vea señor, usted va a ser deportado tal día, tiene que presentarse. Lo que hace la Administración Migratoria de Estados Unidos es comprarles un boleto de avión en un avión comercial y enviarlos a Costa Rica. O sea, las esposas les duran hasta que se monten en el avión, le quitan las esposas, lo montan o la montan en el avión y ya la persona regresa a Costa Rica. Regresa obviamente con su pasaporte marcado, con la visa cancelada, con los sellos porque le ponen cancelado en un montón de páginas del pasaporte en donde haya entrado a Estados Unidos, y la persona regresa al país, a Costa Rica, como regresa en un vuelo normal y un vuelo de pasajeros de turismo. Lo que generalmente le dicen a uno es, y yo tengo una tía que me hizo eso, regresó mi tía de Estados Unidos después de estar 10 años en Estados Unidos, regresa y me dice, ay no, yo no quiero volver a ese país, no me gusta la vida de Estados Unidos, muy rápida, es una vida muy rápida, es una vida que agobia, yo a ese país no quiero volver. Yo le digo, tía, pero como turista, o sea, ni siquiera como turista, o sea, ir tal vez a ver a tus amigos, o sea, amigas, 10 años, o sea, uno hace alguna relación. Me dice, no, yo no quiero. Ya luego, cuando comencé a ver estos temas, me di cuenta de que ella, fue deportada y le cancelaron y le restringieron la entrada de siempre a Estados Unidos. Entonces la gente no regresa a Costa Rica con una carta, ni con un acta, ni nada. Sencillamente regresan con un impedimento personal de que no pueden regresar a Estados Unidos. Y acá el costarricense se inventa y se dice, ay, es que la vida era muy rápida y yo me aburrí y no quiero volver a ese país porque me aburrí de ese país. Y que extrañaba a mi familia. Extrañaba a mi familia, los extraño de toda la vida, entonces me quiero quedar en Costa Rica de nuevo. Sí, es de verdad, es doloroso, sí, es doloroso. Uno lo ve pues de lejos, pero de verdad la mente y el corazón está con todas esas personas que ahorita están sufriendo. Creo que uno de los países más afectados en este caso, pues obviamente Costa Rica, al ser una minoría de las minorías, no, creo que no están afectados, pero México, creo que México está duro, El Salvador, Colombia, y bueno, ahora los nuevos hijos, la nueva diáspora de América, que son los venezolanos, que ahora también están regados. Claro, no llegan al nivel de México y creo que tampoco de Colombia, pero igual son bastantes, son vidas humanas al final del día. Y creo que todo esto va a tener un impacto no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel del resto de América, porque México, Colombia, bueno, Colombia ya lo estamos viviendo, ya estamos viviendo, desde hace una semana estamos viviendo los impases, y parte de esas bravuconerías era que, o sea, por lo que Colombia tuvo que decir, no, espérate, ya va, me arrepiento de mándalos. Es porque las sanciones, o sea, y el impacto económico que iba a tener, o sea, era duro, porque, o sea, aranceles del 50%, un montón de cosas, exportaciones, o sea, que iba a impactar realmente, o sea, Estados Unidos está diciendo o me hacen caso o me hacen caso. Y, o sea, como que no quiero comparar y decir, bueno, como un dictador, porque bueno, yo vengo de una dictadura y yo sé cómo es una dictadura. Y a veces ellos son como, no, aquí no pasa nada, todo bien, y por detrás hay otra cosa. Pero sí, siento como que es una medida bien autoritaria, bien, parece, de un dictador. Parte, tal vez el país, ahora mencionaste México como uno de los países más afectados. Yo creo que es de los más afectados y es lamentable la forma en la cual Estados Unidos trata a México, porque hay un flujo que cruza por toda América, que es un flujo de personas, yo les digo, los caminantes, que caminan literalmente.
O sea, y este flujo ha cruzado por América, según lo que yo he visto y he estudiado desde el 2006. Pero puede ser que haya existido desde antes y hayan sido 2 o 3 personas que cruzaban y no eran notables. Este flujo ha venido, bueno, inició con haitianos, cubanos, africanos, asiáticos, que hacían una ruta desde sus países hasta Ecuador, hasta Brasil, a Brasil por el tema del mundial, hicieron trabajos con el mundial. Cuando hubo los huracanes grandes en Haití, que afectaron mucho a Haití, muchos haitianos se fueron a Sudamérica, y este flujo ha subido por el continente en algunos casos y en algunos años con más cantidad, y suma y ha recogido otras poblaciones, digamos, ha recogido a población venezolana que también se pone a subir en un recorrido, o sea, complicadísimo, porque también incluye cruzar el Darién, que es la selva más, o sea, de las más peligrosas para cruzar a pie en un recorrido. O sea, el Darién lo que hace es un bloqueo entre el sur y el norte, y la gente se salta ese bloqueo y cruza. Entonces, tal vez México también, Andrew, está afectado porque en México, en Guatemala y en México, este flujo migratorio que pasa por todo, pasa por Costa Rica, digamos, nosotros el año pasado estábamos recibiendo en ese flujo aproximadamente unas 2,000 personas al mes. O sea, imagínate 2,000 personas cruzando por mes. Y Demasiado. en algunos momentos estuvimos recibiendo 8,000 por mes. Era un flujo grande, enorme, que lo que hay que hacer con ese flujo en países de tránsito como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, es dejarlos pasar. Claro, Porque y un país que no tienen infraestructura, son pequeños, Si los retenés, armás un problema migratorio en la frontera de los peores. Entonces, los dejas pasar y que continúen hasta donde quieran llegar. Entonces, Estados Unidos comenzó a exigirle a Guatemala y a México limitaciones. Entonces, los restringió en Guatemala y en México. A Guatemala le firmó un acuerdo de tercer país seguro y le puso restricciones, y a México también. Y a México tal vez le endureció mucho más el tema de la frontera, y ahora este flujo migratorio está en la frontera de México. En todas las ciudades fronterizas, los que no han logrado cruzar se quedan ahí. Y lo peor, o sea, para este tema con México, es que el flujo sigue. O sea, yo digo que el tema migratorio no lo puede parar, porque es como tratar de contener un río o tratar de contener el mar. O sea, no se puede. Al final el río va a continuar su cauce y va a venir con una ola más fuerte y se fue. Entonces, ahorita México también, además del tema de sus nacionales que están siendo repatriados, tiene el tema de la obligación de contener, porque este presidente de Estados Unidos está de alguna forma incidiendo en que México contenga a la gente en su país, que contenga este flujo en su país. Entonces México ahora, bueno, se inventó el asilo para que la gente no siguiera caminando. México se inventó el asilo por estado. Entonces, si usted pide asilo en un estado del sur, en el estado de Chiapas, que es el estado más pegado a Centroamérica, la persona tiene que quedarse en Chiapas, no puede seguir caminando. Perdón. Entonces, de esa forma, por lo menos se controla que la gente no llegue a la frontera con Estados Unidos. Te tengo una pregunta ahí muy puntual en este caso de las fronteras, y se lo comentaba a Asdrúbal cuando estábamos pensando grabar este episodio, y es que hay muchos venezolanos que pasaron por el Darién, ¿sí? Y llegaron ahí a la frontera de México con Estados Unidos, pero están totalmente indocumentados, ¿sí? Y entonces ya cerraron y colocaron todas estas medidas fronterizas y no pueden pasar a Estados Unidos, y están allí y bueno, y dicen, bueno, quiero volver a mi país, a Venezuela. Muchos están pensando en regresarse a través del Darién
para entrar a Venezuela porque tienen desconocimiento si pueden hacer otro proceso para ser deportados. Ellos podrían entregarse en México para una deportación sin documento, van con su cédula y si acaso con esa fe que tenían de entrar a Estados Unidos para hacer una mejor vida. Yo lo que creo es que deberían de acudir a los organismos que hablamos al inicio de Organismo Internacional para las Migraciones y de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ellos tienen programas de repatriación y hay dinero para el tema venezolano. O sea, hay migraciones que a nivel del continente tienen dinero y el tema venezolano tiene donantes y tiene dinero que contribuye por lo menos a la repatriación. Entonces yo les recomiendo que acudan a procesos de OIM y le indiquen claramente al OIM, miren, yo quiero participar en un proceso de repatriación. Y si no, se pueden acudir al gobierno mexicano a decirle, yo primeramente acudiría a OIM, al Organismo Internacional para las Migraciones. En el caso de que me digan que no hay forma, que no tenemos programa, entonces ahí sí me entregaría al gobierno mexicano para que el gobierno mexicano haga el proceso de deportación. Algo importante con eso que mencionas, Yolimar, es que el gobierno mexicano va a hacer un proceso de deportación menos gravoso que el gobierno o sea, menos gravoso que agarre a la persona de forma ilegal y todo eso. Si la persona llega voluntariamente, indica que quiere regresar, no lo van a meter en ninguna cárcel. Le van a decir, bueno, el proceso es suyo, le van a seguir el proceso y le van a dar a la persona la libertad de regresar voluntariamente cuando ya efectivamente se logre concretar el vuelo o la repatriación formal al país o la deportación, lo que aplique. Dagger, antes de ya ir, como para ya ir cerrando un poco las ideas que hemos hilado acá, bastante bien interesante todo lo que nos has comentado, y antes que nos comente todo acerca de tu servicio y cómo las personas pueden contactarte o si quieren una sesión contigo, a mí se me viene a la mente una pregunta. Para Costa Rica. Ajá, ¿cómo migrar a Costa Rica? Claro que sí. Se me viene a la mente una pregunta, ya no como venezolano, no como migrante, sino como americano, como persona que habita este continente. Realmente me hace replantearme ciertas preguntas, como ¿vale la pena el sueño americano, eso que nos han vendido en Hollywood? De que llegamos allá y la casa, el carro, la familia, ¿realmente esto vale la pena? O sea, me hago esa pregunta y se las hago a todos ustedes, a Yoli y a ti mismo, porque creo que me hace como que replantearme muchas cosas, como que Hollywood no me vendió no me dijo lo que era, no me dijo lo que era, como que, no sé, siento que es válido, yo vivo en un segundo país, yo puedo, es válido y creo que Estados Unidos es un gran país, pero creo que cada quien tiene derecho a hacer su vida donde sienta que va a poder ser feliz y va a poder desarrollarse, por lo menos desde mi punto de vista. Pero sí me gustaría como que escucharlos a cada uno. Comenzamos por ti, Dagger. Sí, Aldrúa, vieras que después de poderme estudiar estos temas migratorios de hace años, yo creo que la persona, antes de emigrar a cualquier país, debe de valorar las posibilidades migratorias del país, las posibilidades de los permisos laborales y de trabajar en lo que la persona quiera trabajar y las posibilidades de población, de economía, de estabilidad democrática. Y te doy el ejemplo de un país en América que yo considero estable, democrático, que la gente no tiene ubicado. O sea, yo en Uruguay, yo un día estaba en Montevideo. Incluso yo hablé con la directora de migración de allá. Yo era funcionario público, entonces estaba hablando con la directora de migración de allá de Uruguay. Y le digo, o sea, que ¿cuántos migrantes reciben? Y me dice que ellos reciben como 4,000, 5,000 personas
al año, que es un número casi que nada. O sea, nosotros en Costa Rica recibimos 200,000 personas por año. O sea, que Uruguay recibía 4,000. Yo le dije, ay, señora, o sea, qué bonito. Qué bonito, porque Uruguay no tiene, la población de Uruguay ahorita ronda los 3,5 millones de personas. Es una población, es una población que adecuada al país. Es poquita la población, es un país estable, democráticamente, económicamente estable, y es un país bonito. O sea, yo vi Montevideo bonito, yo no lo vi como una ciudad complicada. Yo dije, qué raro. Y bueno, la directora de migración de ese momento le pregunté, ¿y el trámite migratorio cómo resulta en Uruguay? Y me dice, si usted viene, usted nos dice si quiere una residencia permanente y le damos la permanente por 5 años. Algo así me dijo. La temporal se la damos por 2 años. Y yo le dije, pero es lo que la persona quiera. Me dice, sí, la persona viene y nos pide qué tipo de residencia quiere. Y yo dije, ay, yo le dije, pero porque ustedes no se promocionan a nivel internacional. Lo que ella me dijo era que la gente no quiere emigrar a Uruguay. Pero entonces, la recomendación para una persona que quiera hacer un proceso migratorio es que efectivamente el sueño americano ya no es el sueño americano. Ya Estados Unidos, el tema migratorio tiene un montón, si fuera una persona yo diría un montón de complejos. O sea, padece un montón de complejos y tiene un montón de problemas el tema migratorio en Estados Unidos. Hay otros países de América Latina, incluso de Europa, en donde la persona podría migrar y tener mejores condiciones de vida, de dignidad, de trabajo, de posibilidades laborales. Un ejemplo, Uruguay. Uruguay, o sea, no es que esté promoviendo la migración en Uruguay, pero Uruguay... Bueno, ya sabe toda la comunidad, ¿no? Ahora... En la temporada nosotros, bueno, ahora desde Uruguay. Pero Uruguay cumple con un montón de requisitos que o sea, incluso el tema de estabilidad política. O sea, vean cómo hicieron elecciones, un proceso electoral y hubo transición democrática en todo y ahora continúan estables política, económicamente. Tienen políticas muy similares en Uruguay a las políticas europeas con relación a sistemas de salud, niveles de educación y de salud altos a nivel de continente. Entonces, es un país interesante. Y igual ubicar algún otro país, o sea, Chile, podría ser Costa Rica o algún otro país que ustedes digan, en este país puedo cumplir con los requisitos migratorios y puedo lograr hacer mi vida. Ahora, cuando hagan eso, recuerden que cuando quieran migrar tienen que llevar documentos básicos. Pasaporte vigente es un documento básico. Antecedente penal apostillado del país en donde están, en el caso de que hayan durado más de 1 año fuera de su país. Entonces, el antecedente penal apostillado, en el caso de ustedes, de Olimar y Adúa, sería de Colombia. O sea, sería el antecedente digital. Y el certificado de nacimiento apostillado. Esos son 3 documentos con los cuales ustedes van a cualquier otro lado y pueden hacer un proceso migratorio, porque son los básicos que se piden. Además de eso, te van a pedir pagos y te van a pedir otras cosas. Pero el consejo en eso, y tal vez el comentario mío desde un punto de vista meramente migratorio, es Estados Unidos, creo que ya no es así como el sueño americano. Lamentablemente no deben y debemos todos de pensar, en el caso de que queramos migrar, hacerlo hacia algún país que nos permita realmente la integración y la posibilidad de crecimiento. Al final uno quiere continuar creciendo de forma estable, de forma saludable, incluso un espacio para que la familia pueda realizarse como familia y realizarse el sueño de la persona. Yo creo que hay otras opciones y podemos buscar otras opciones en América. En mi caso creo que va a decir un chiste. Todavía sí sigue siendo el sueño americano porque se trabaja mucho y todo el día tienen sueño.
Lo vi en internet, lo vi en internet. Y yo sí es verdad, siempre nos lo vendieron bien, sino que no lo entendíamos. Antes y lo que dicen los dos, Aníbal y Dagger, es muy cierto, hay que apuntar a un país donde veamos que entramos en las posibilidades de llegar a cumplir algunos de los estatus migratorios que tiene el país abierto para los migrantes. Y también me voy al punto número uno cuando iniciamos esta conversación. Tenemos que ir con ahorro, señores, porque no todos los países que nos reciben son como nuestros países de nacionalidad que tenían, hablo muy personalmente del país donde venimos, ¿sí? Que habían muchos subsidios a nivel general y creemos que todo esto se va a arrastrar al país donde vamos y no es así. Cada país tiene sus políticas donde tenemos que llegar a respetarlo. Y ahí quería entrar a una preguntita porque fueron muchas las que nos hicieron, pero no las podemos traer todas por el tiempo, pero luego sé que Dayer nos va a dar otra oportunidad para hablar con usted de las que nos hicieron vía de redes sociales. Y quiero aquí, ya que se me perdió, la tenía abierta acá en el Instagram y la cerré por un instante. Y tiene que ver mucho con todas estas políticas que tiene cada país de sanciones y tenemos que llegar a respetar también las leyes de cada país. Aquí nos hacen una pregunta, nos colocan el nombre, solo tiene el TPS, él no solicitó asilo y entró en julio de 2023. ¿Qué opción tiene él? Imagino que se le vencerá ahorita en el 2024. No sé porque no estoy muy acorde de cuánto tiempo es el TPS. ¿Cuándo entró, Yoli? Perdón. Entró en julio del 2023. Ah, sí, ya se le va a vencer. Se le va a vencer en julio del 25. Y pidió asilo, dice. Dice, él no solicitó asilo. ¿A esta fecha tiene alguna opción? A esta fecha podría solicitar asilo en el caso de que efectivamente cumpla con las razones de persecución. En el caso de que no cumpla con razones de persecución, que busque alguna otra posibilidad migratoria de las que pueda, o que se consiga un patrono que pueda formalizarle. Y en el caso de que no, entonces lo recomendable es lo que comentamos con relación al tema de programar un regreso o una ida a un tercer país. Sí, tengo otra por aquí que también tiene que ver con el TPS. Mi sobrino entró con TPS y tiene asilo solicitado, pero migración lo detiene por una multa de tránsito. Ya él pagó la multa, pero la fecha de audiencia es el 28 de febrero. ¿Esta multa puede afectarlo? Si ya pagó la multa, o sea, bueno, depende de la multa, ¿verdad? Si es una multa, no sé, por alguna falta normal, no le afecta. Pero si es una multa porque, no sé, por algún tema grave, porque andaba con cierta cantidad de alcohol o sea, hay que valorar por qué razón fue la multa. Pero si es una multa por una infracción a la normativa de tránsito básica, se saltó un alto, cruzó en doble raya o se saltó un paso escolar, alguna multa básica no le afecta. Si es y que vaya a la audiencia y le indique al juez, o sea, del asilo, que si le sale la multa, que le diga lo que pasó, la realidad de lo que pasó y eso, porque eso no le va a afectar. O sea, pero si es algún problema grave, o sea, fue una multa porque andaba con drogas, andaba con alcohol, o andaba o no sé, o sea, en el peor de los casos, pero es que no creo que haya chocado. Si haya chocado, bueno, igual, si pagó la multa, me imagino que llegó un arreglo con las personas, o si atropelló a alguien, ya sería un proceso penal formal. Entonces, yo lo que le diría es, y me imagino que es de las multas sencillas, o sea, que vaya y que se presente al proceso, que no tenga miedo, que más bien demuestre en su asilo, efectivamente, que requiere asilo, que haga todo ante el juez, porque es una sola audiencia y un solo momento que tiene para demostrar efectivamente de que es una persona refugiada. Y yo sé que
bueno, voy a decirlo, o sea, si usted en esa audiencia tiene que llorar, tiene que expresarse, ese es el momento oportuno que usted tiene para demostrar efectivamente su asilo. O sea, ya luego se acabó, ya luego uno no puede salir a decir, ay, es que se me olvidó decir tal cosa, ay, es que no dije tal. No, ya luego se acabó. O sea, es ese momento, prepárese, porque ese momento, esa audiencia es la audiencia determinante para que efectivamente el juez o la jueza que le atienda pueda otorgarle o denegarle su solicitud de asilo. Aquí me hacen, y vamos para cerrar esto, que no se alargue mucho, 2 preguntas más, y es, tengo hijos menores de edad, estamos a la espera de corte para el asilo, ¿qué pasa con mis hijos si me deportan? Es un tema que todavía no se ha definido en esta administración. En la administración anterior lo que hacían era separarlos. En esta administración no han definido, no, la muchacha o la persona no dice si los hijos menores de edad son estadounidenses. No dice, solo me colocaron que eran menores de edad. Si los hijos menores de edad son estadounidenses, la persona tiene una posibilidad para pedir incluso por medio del asilo, o sea, una protección de los menores de edad y reclamar el tema del asilo, e incluso para pedir una residencia para esa persona misma. Pero si no son estadounidenses, puede ser, conforme lo estamos viendo con las políticas actuales, que los deporten a los 4 al país. Sí, me imaginé que pero anteriormente sí coloqué. Una persona que está en espera de corte, y también me colocó ahí, y otra persona que ya tiene fecha de corte para el asilo, ¿es candidato a la deportación o puede mostrar que está en el proceso? No debe y puede demostrar que está en el proceso. Eso le da 2 cosas: o que le agilicen el proceso y que lo lleven a la corte antes, o que le digan, bueno, está bien, vaya al proceso y luego regrese para ver si lo deportamos o no. Pero esos son como las 2 formas: que le hagan un proceso rápido, que ya los procesos rápidos, o sea, solamente para personas delincuentes, Yolimar, porque procesos rápidos, o sea, con la cantidad de personas que hay en Estados Unidos, pues ya no se hacen. Sí. Bueno, Dayer, son muchas las que tenemos allí en las redes, pero por ahora vamos a dejarlo así. De verdad, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quiero dejar también un énfasis muy preciso en la parte de migración. Muchas veces tenemos que tener claro que nosotros como migrantes hacemos una contribución muy grande en las economías de nuestros países receptores. Como dijo Asdrúbal, no todos somos delincuentes o no todos queremos ir a la fácil a estos países que nos reciben. Y tenemos que también tener en cuenta eso, hacer un llamado a esas políticas de migración para que tengan en cuenta que nosotros contribuimos de manera positiva a esos países receptores también en el área económica. Y quería dejar eso también como sentado y volver a comentar lo que Asdrúbal decía anteriormente, porque muchas veces nos meten a todos en un saquito de que todos somos delincuentes o que todos venimos a hacer el mal a esos países receptores, pero también quiero dejar claro algo y dejarlo aquí también en este episodio. Cada país tiene sus leyes y nosotros como migrantes tenemos que llegar a respetarlas. No podemos querer hacer con esas leyes lo que querramos, entonces también tenemos que tener esa conciencia de que existen leyes en otros países que puede ser que no nos gusten o puede ser que no estén a nuestro favor en este momento, pero tenemos que hacer a respetar. Y parte de eso también es apoyarnos en las personas de la ley, las personas que la estudiaron, las personas que se han especializado para eso, como Daguerre, que prácticamente es el aliado que tenemos ahí en Costa Rica, ya lo saben toda la comunidad. Si quieren saber, si quieren ser tu cliente, Daguerre, si quieren una asesoría contigo, cómo pueden llegar a ti y pues los servicios que tú ofreces. Gracias, Asdrúbal. Pueden hacerlo por medio de redes sociales. Tengo el TikTok habilitado, que incluso en el TikTok hay videos sobre temas migratorios costarricenses.
Está el Instagram, que también hay videos sobre temas migratorios costarricenses. Está el Facebook, que el Facebook lo uso más como para temas políticos y propios, pero igual, ahí por el Facebook me pueden escribir y eso. Vamos a dejar las 3 redes sociales, las vamos a dejar ancladas en este episodio. Ok, excelente. Y el WhatsApp, que el WhatsApp de la oficina es con el código 506, el 8965-5582, que ese es el teléfono que atendemos en la oficina públicamente. Incluso atendemos consultas por WhatsApp a veces, porque la gente a veces le escribe a uno y vamos y tratamos como de ser lo más profundos que permite, ¿verdad? Un mensaje de WhatsApp. Ya luego, si la consulta es mucho más grande, entonces sí, les invitamos a acercarse a la oficina. Mi oficina está en Barrio Luján, en San José, y damos todos los servicios migratorios, todos los servicios migratorios y servicios de naturalización. En Costa Rica tratamos, bueno, también temas notariales en Costa Rica, y tratamos algunos otros temas vinculados, laborales, penales, vinculados, algunos otros temas vinculados al tema migratorio, pero principalmente el tema migratorio, aquí estamos para servirles. Más bien, muchas gracias a vos, Asdrúbal, y a Yolimar por el espacio. Yo realmente estoy complacido de estar acá y me encanta compartir y poder hablar con ustedes sobre estos temas que para mí representan un tema apasionante que ha abarcado mi vida en los últimos 10, 15 años. Se nota que lo hablas con pasión. Bueno, ya saben a toda la comunidad venezolana, en cualquier caso de que, como ya Dagger lo informó, hay que ir preparándose. Muchas personas aplicarán a sus asilos, muchas personas a visas de trabajo, pero habrán unas que sí tendrán que salir de una u otra manera. Y creo que Dagger les puede dar la información de ese tercer país, de a ver si usted califica con las medidas de Costa Rica. Entonces ahí está la información, Reventando Burbujas, siempre trayéndoles a ustedes la manera de buscar una solución a un problema, y yo creo que esta puede ser una. Muchísimas gracias, Dagger. Gracias, Asdrúbal, gracias, Yolimar. Recuerden a toda la comunidad que todos los domingos y miércoles les traemos un nuevo episodio donde vamos a venir a reventar una burbuja. Chao.